No tuvimos un buen día hoy. No. Y bastante complicado en el trabajo, pero nos podemos quedar un rato. Lo que no nos podemos quedar es hasta las 3, así que a eso de las 2:45 nos estamos yendo, ¿sí? Mañana reforzaremos con lo que nos quede. ¿Estamos? Catalina, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás? Buenas tardes, chiques. Ya, doctora, le pasé el host, así que puede compartir pantalla. Ya me habilitaste para... Ah, soy yo, ¿no? Te habilité para que puedas compartir pantalla y ya está la grabación. Tengo algo acá en el micrófono, como siempre me deja Seba. A ver ahí, Cata. Capaz estaba bajo el volumen. Sí, mi compañero me deja la computadora con el volumen siempre bajo. Ahí está, ya estoy. Ahora, Ahora sí. ¿Ahora nos escuchan? Sí. Bien, perfecto. Bueno, no, lo que les decía es que hoy no tengo actividades y Vicky también, así que nos vamos a quedar hasta las 14:45, ¿sí? Mañana igualmente tenemos la última clase, ahí reforzaremos lo que nos quede. Nosotros ayer habíamos dejado, ¿dónde? ¿Querés poner la figura? Sí, voy a compartir pantalla, así vamos a donde habíamos dejado ayer, vamos a repasar con algunas cosas que tengamos. Nos están interrumpiendo. El dueño del boliche. El dueño de casa. A ver. Creo que lo último que habíamos visto era los efectos del recurso suspensivo, evolutivo y diferido, y ya estaban bastante cansados y quedamos en repasarlo hoy. Bien, ahí sí. Pero bien. También me gustaría ver algo que nos había quedado pendiente, agregué algunas cositas, ahora se las voy a mostrar. Los reclamos acerca de la forma de concesión. Lo último que habíamos visto ayer era esto. ¿Es un punto que está antes de los efectos? Sí. Bien. Está Vamos al después programa. de formas. Fíjense en el programa. A ver. Está formas de concesión, libremente y en relación, y después sigue diferencias, que ya lo vimos, reclamos acerca de la forma de concesión. Eso es lo que nos quedó pendiente del puntito de ayer, porque después ya viene efecto suspensivo, evolutivo y diferido, apelación en relación, memorial y todo lo que nos queda para ver en la clase de hoy. Coméntalo, sí, o léelo, no sé qué. Antes también esto les puse. Bueno, vamos a ¿El trámite del recurso lo vimos? No, por eso yo te hice un cuadro. Vamos a darlo de reclamo contra la forma. Primero, antes que nada les puse acá, les copié un ejemplo de un despachito de concesión de recursos, de apelación a relación, simplemente para que vean. Eso está en el cuadro. Lo ponemos ahí, en esa parte. ¿Cómo? En el cuadro que vos lo pasaste, ¿no? ¿El cuadro grande no? ¿No? No, la línea de tiempo no lo llega a pasar. Entonces sí lo vi. Nada, para que vean simplemente cómo es un ejemplo, esto es un típico despachito de un juez de primera instancia concediendo un recurso de apelación a relación, tiene la fecha, como tienen que tener todos los proveídos, dice conforme lo solicitado, que se supone que con anterioridad a esto hay un escrito presentado por un profesional que dice interpongo recurso de apelación, dice se concede en relación, se acuerdan que libremente o en relación son las formas que estuvimos estudiando ayer, y con efecto suspensivo, esto es uno de los efectos que vamos a repasar ahora, el recurso de apelación interpuesto cita el artículo 243. Sí. Fíjense que ahí dice, se concede el recurso en relación y con efecto suspensivo. Y si no hubiera dicho el efecto, dijera se concede en relación el recurso de apelación, ¿qué habría que interpretar? ¿Con qué efecto se interpreta si no dice nada? ¿Ayer no me escucharon eso? ¿Se acuerdan que vimos ayer eso de la regla general? ¿Cuál es el efecto general? A ver, ¿alguno que se active un micrófono? Bueno, si no lo recuerdan, se lo digo yo. La no mención del efecto implica que es la regla general, o sea, el efecto suspensivo. Y si el juez dijera nada más, se concede el recurso de apelación interpuesto, y no dijera la forma de concesión, también uno podría hacer la interpretación y decir, si lo que está apelado es una sentencia definitiva, tendría que interpretar que es libremente. Pero en la práctica, en los juzgados no olvidan la forma. ¿Por qué no olvidan la forma? Porque la forma va a fijar si el trámite del recurso de apelación va a seguir en primera instancia hasta que esté en condiciones de resolverse por la Cámara, o si por el contrario, inmediatamente el Tribunal de Primera Instancia lo va a remitir a la Cámara para que allí se haga todo el trámite de presentación de fundamentaciones y contestación de las fundamentaciones. ¿Sí? Entonces, ¿Alguien me está preguntando algo? No, perdón.
Entonces, el primer renglón ahí cuando dice de concede en relación, aunque no dijera con efecto suspensivo, habría que interpretar que es con efecto suspensivo porque esa es la regla. Después, ¿qué dice abajo? Dice, previa presentación del memorial previsto por el artículo 246 del mismo código y en su caso con su contestación, se procederá a elevar las actuaciones a la excelentísima Cámara Departamental. O sea, en el segundo párrafo, el juez lo que hace es avisar cómo va a seguir después el trámite. Le dice, mira, se concede en relación al efecto suspensivo. Entonces, vos vas a tener que presentar el memorial. Si no lo hizo, claro, no dice, pero debió haber sido así redactado, debió haber dicho en el plazo de 5 días que prevé el artículo 246, y con su contestación se procederá a elevar las actuaciones en la Cámara. Es medio como, no está mal, pero es incompleto el segundo párrafo de este despacho modelo, ¿sí? Y después firma siempre... Perdón, si ustedes me preguntan, ¿entonces que yo puedo decir que tengo todo el tiempo que quiera para fundamentar el recurso? No, acá volvemos siempre a que el silencio en el Código de Procedimientos siempre tiene una norma supletoria. Si hay una actividad procesal para cumplir y el juez no establece el plazo, se entiende que es el plazo general de 5 días como es para todo traslado. ¿Está claro? Entonces, las omisiones, en la mayoría de los casos, tienen una interpretación supletoria. Repito, en el primer párrafo, si no dijera efecto suspensivo, igualmente se iba a interpretar que era efecto suspensivo porque es la regla general. En el segundo párrafo no dice que el cumplimiento del 246, o sea, de la presentación del memorial, debe ser dentro de los 5 días de concedido el recurso. Aunque no lo diga, se interpreta que corre por 5 días porque ese es el plazo general supletorio que establece el código para cuando no hay ninguna previsión legal. ¿Sí? También lo que tienen que prestar mucha atención, agregó lo que dice el doctor Gess, es las citas normativas que formulan los jueces de primera instancia, bueno, los jueces de cámara, cualquiera sea el juez, los jueces... No, esto es primera instancia. Los jueces, las citas normativas que efectúan en los despachos, porque siempre por ahí lo que no se dice se complementa con el contenido de esa norma que está citada en el despacho, que se va a no estar desarrollada. Así que tengan en cuenta siempre las citas legales de los despachos. Después quería ir a... reclamos contra la forma de concesión. Para que terminemos con los efectos y vamos con eso. Bueno, ¿querés ir con esto primero? Esto No, de los reclamos... por el programa, no bueno, sé qué me dijiste que estaba por el programa. Qué mal que estamos hoy. Sí, hoy estamos mal, pero decime, ¿qué decía el programa? Reclamos, voy con reclamos, entonces. Seguimos dentro de... tuya, así que... En esto de reclamos de la forma de concesión, recuerden que habíamos dicho que el recurso podía concederse libremente o en relación y que la pregunta que habíamos hecho sobre qué efecto tenía esta forma de concesión era cómo iba a tramitar el expediente. Repetimos, la apelación en relación es la apelación restringida, todo va a suceder en primera instancia, se eleva el expediente simplemente a resolverse y por el contrario, la apelación libre o la amplia es aquella donde simplemente el recurso se interpone en primera instancia y después en Cámara vamos a tener toda una tramitación más extensa, incluso con muchísimas posibilidades en cuanto a las cuestiones de prueba. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué puede pasar esto de que es de reclamos contra la forma de concesión? Puede que el juez equivocadamente conceda un recurso libremente cuando debió hacerlo en relación o por el contrario conceda en relación un recurso que debe ser concedido libremente. ¿Qué sucede en estos supuestos? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo decirle al juez, de alguna manera, manifestarle que es errónea la forma de concesión del recurso? Ahí en las firminas yo les puse, en el primer caso, dice que si el juez concede en relación un recurso que debió hacerlo libremente, dice cualquiera de las partes puede solicitar al juez la rectificación pertinente dentro de los 3 días de la notificación Ministerio Leyes. Ahí yo le cité el 246 segundo párrafo. ¿Lo quiere leer el doctor Jerez que agarró el código? Dice acá. En los últimos 2 párrafos del 246 dice así: si cualquiera de las partes pretendiese que el recurso ha debido otorgarse libremente, evidentemente el juez lo había conseguido en relación, podrá solicitar dentro de 3 días que el juez rectifique el error. Fíjense, esto, por más que el código no le haya puesto nombre, en realidad es una revocatoria. Yo les iba a preguntar, ¿a qué recurso de lo que estudiamos se asemeja esto de los 3 días y esta rectificación? Bueno, ya se adelantó, es una especie de revocatoria. Lo único que acá, en esta revocatoria, por lo que advierto, no sería objeto de traslado, porque dice, se lo pide al juez y no dispone ninguna otra cosa. Simplemente se lo pide, la parte recurrente se lo pide al juez y el juez resuelve. Si corresponde rectificar la forma que le dio al recurso o no. Y después el último párrafo dice, el anteúltimo párrafo dice, igual pedido podrán formular las partes si pretendiese que el recurso concedido libremente
ha debido otorgarse en relación. O sea, tanto para una o para otra forma se puede pedir la corrección dentro del plazo de 3 días, contado desde cuándo, desde que se notifica por nota la concesión de ese recurso. Estas normas regirán sin perjuicio de lo dispuesto en el 271. ¿Saben qué quiere decir esto? Que más allá que en primera instancia por ahí el error no se advirtió, existe también una posibilidad adicional de solucionar el error en la forma de concesión. Y el 271 ya nos remite a cuando el expediente está en la Cámara. Y dice esto. No sé si lo tienen acá. Dice... acá les puse segundo supuesto. Segundo párrafo, sí. No, segundo, sí, está bien. Segundo párrafo. Dice, si el recurso se hubiese concedido en relación... No, perdón. Se concede libremente cuando debía ser la relación. Son los dos párrafos. Y el 271 dice, examen de la forma de concesión. Si la apelación se hubiera concedido libremente, debiendo serlo en relación, el tribunal, o sea la Cámara, de oficio o a petición de parte hecha dentro del tercer día, así lo declarará, mandando poner el expediente en secretaría para la presentación de memoriales del artículo 246. O sea, si dice, no, mire, se equivocó el juez, me lo mandaron directamente, pero acá es un recurso que debió ser concedido en relación, entonces dice ese artículo que le mandará poner el expediente a la vista para que se presente el memorial que es propio del recurso concedido en relación. Acá no dice que se hará reenvío al juzgado de primera instancia. Por ejemplo, nosotros acá hacemos reenvío. No. Le cambiamos la forma. Le cambiamos directamente, no sé, por celeridad. Bien, pero no lo cambiamos cuando, perdón que estemos dialogando entre nosotros, porque a mí me da la sensación que lo cambiamos cuando ya está fundado como en relación, como relación y lo tenemos como nosotros, claro, lo tenemos como expresión de agravios. Pero si bueno, se lo confirmamos a eso, ¿eh? Para mí lo tenemos por fundado igual acá. Profe, sí. No sé si yo estoy en cámara lenta o podrían hablar un poco más... ¿Fuerte? No, como menos aceleradamente porque no llego a unir los conceptos. Bueno. Capaz estoy medio lenta yo, pero no llego. No. Puede ser que nosotros estemos muy acelerados. Nosotros venimos acelerando el día y está bien que nos digas eso porque nos viene bien. Entonces, conclusión, ¿qué es este punto de forma de reclamos acerca de la forma de concesión cuando juez de primera instancia equivoca la manera en que concede el recurso, concede libremente cuando debió conceder en relación, o por el contrario, concede en relación cuando debió concederlo libremente? Tenemos que tener en cuenta que hay una posibilidad de pedirle al juez que rectifique esta concesión equivocada dentro de los 3 días de notificada la resolución que nos concedió el recurso. 246 inciso segundo y 271 son los artículos que nos van a marcar qué es lo que va a pasar y cómo debemos proceder en cada uno de estos errores que están al contrario que el juez cometió. No nos vamos a extender demasiado porque ya lo adelantamos, es simplemente la cuestión de operativa, cómo va a funcionar en uno o en otro caso, pero ténganlo en cuenta al efecto de la lectura, prefiero que sigamos con otros temitas que son más importantes. Stop. Lo único que tiene que tener en cuenta que esto de la corrección de la forma de concesión, o sea, libremente o en relación, es doblemente salvable. Primero, en primera instancia, dentro de los 3 días en que el juez concedió el recurso de apelación, ¿sí? Y si no se hizo en primera instancia, cuando llega a la Cámara, que es el verdadero tribunal destinatario del recurso de apelación, existe otra oportunidad más para rectificar, también dentro de los 3 días, incluso la Cámara lo puede hacer de oficio. ¿Por qué? Porque la Cámara también es tribunal destinatario final de la apelación. O sea que las correcciones de la forma de concesión son doblemente salvables. O puede ser ante el propio juez, y si esa oportunidad ya se pasó, se puede hacer en la Cámara, por la oportunidad que da el artículo 271. ¿Sí? Y en ambos casos, tanto sea ante primera instancia como ante la Cámara, son 3 días en uno o en otro caso. Sí, Ayelén, vecinos. ¿Eso es el caso B, el que está ahí en la filmina? Exactamente, el que dice segundo supuesto. El primer reclamo que les puse ayer acá yo es el del 246, que es cuando se concede en relación, debiendo serlo libremente, y en el la segunda hipótesis o el segundo reclamo que uno puede hacer es el viceversa, cuando se concede libremente, cuando debía hacerlo en relación. ¿Sí? Y lo que dije yo es otra cosa, es lo de las oportunidades, que son 2 oportunidades, ante el propio juez
o ante la Cámara. Y tanto ante el propio juez como ante la Cámara están las dos variantes. La de pedir la corrección libremente cuando fue concedido en relación o a la inversa. En los dos casos se funciona igual. Ahora sí lo podemos usar si querés. Sí, volviendo a esta filmina que nos habíamos quedado ayer, era los efectos con los que se pueden conceder los recursos. Hablamos de formas todo el tiempo, con libremente y en relación, y ayer al final de la clase terminamos con la explicación del diferido, que dijimos que le habíamos puesto un versus inmediato como para generarle un versus, que el efecto inmediato no existe en el código procesal, sino era simplemente los efectos teóricos para entender a qué alcance tiene ese efecto diferido. Me voy a dar una filmina que hizo el doctor Jerez muy divertida, que es esta, para que quede más claro, formas con efectos, y repasamos los alcances del efecto diferido, que es lo que nos había quedado ayer al final de la clase. En cuanto a las formas, ya dijimos libremente o en relación, que son estas que tenemos en la columna de la izquierda, libremente o en relación, apelación amplia, y solo cuando se ataca una sentencia definitiva de juicio ordinario sumario. Dijimos que eran los únicos supuestos en que el recurso iba a ser concedido libremente. Mezclando formas con efectos, el recurso de apelación libre siempre, esto creo que ayer lo dijimos, pero para las dudas, para que quede claro, se va a conceder con efecto suspensivo. Fíjense que en el cuadro de libremente sale una sola flecha posible para los efectos. No hay varios efectos posibles. En el recurso concedido libremente, el efecto siempre va a ser suspensivo. Recordamos que el efecto suspensivo, dijimos ayer, era cuando la resolución que se ataca no va a poder ser ejecutada, suspende justamente todos sus efectos hasta tanto quede firme la sentencia que es recurrida. Mientras tanto, no se cumple o no se va a cumplir lo que se ordenó en la sentencia de primera instancia. ¿Sí? O sea que a la forma libre, el único efecto que le corresponde es el efecto suspensivo. Acá hay una pequeña aclaración sobre la lectura del 243, que lo hicimos ayer, que da la sensación por la lectura que podría alcanzar otro efecto esta concesión libre, pero lo que dijimos era que no. El único efecto que tiene la sentencia libre es suspensivo. Si a alguno se le ocurrió, pero yo conozco una sentencia definitiva que el efecto es devolutivo, la de alimentos, error. ¿Por qué? Porque la sentencia del juicio de alimentos, si bien puede ser definitiva, no es sentencia de juicio ordinario o sumario, porque el juicio de alimentos es un proceso especial. Entonces, van a empezar a buscar ejemplos, pero no va a haber ninguno que quiebre la regla general esta, de que cuando es libremente, el efecto siempre es suspensivo. Entonces, más allá de la letra del 243, que dice, y en uno u otro caso podrá hacerlo con efecto suspensivo devolutivo, eso en la práctica no existe. En el recurso concedido en relación, que está marcando Vicky ahí, ¿sí? Que es la apelación restringida, que dijimos que era la regla en cuanto a las formas de concesión, esa sí puede tener efectos distintos. Puede tener efectos distintos en cuanto a si se puede ejecutar o no lo que ha sido materia de apelación, que eso sería de suspensivo y devolutivo, o puede tener un efecto relacionado con el momento de tratamiento del recurso, que eso sería, cuando se posterga, sería diferido, por oposición al efecto inmediato, que no está en el código, pero se sobreentiende que cuando no hay efecto diferido, la apelación tiene que tratarse en el mismo momento que se interpone. No se puede postergar la elevación a la Cámara por ninguna razón. Un poco la justificación que tiene este efecto diferido del recurso de apelación, si quedó claro, y ahora me dicen si sí quedó claro, es la celeridad procesal y evitar, yo les hago esta explicación de cómo era antes, ahora es un poco distinta, pero es evitar la continua elevación del expediente a Cámara. Si nosotros durante la tramitación del proceso vamos cuestionando las resoluciones a través de un recurso de apelación, que se conceden y se eleva a Cámara, se genera una pérdida de tiempo constante en esta tramitación de los recursos y la elevación a Cámara, y así se dilata muchísimo el dictado de la sentencia. Entonces, con este efecto lo que hacemos es, te concedo la posibilidad de cuestionar esta resolución que se impugna, pero la dejamos en pausa hasta el momento en que se dicta la sentencia definitiva, y en ese momento que por el dictado de la sentencia definitiva, si se cuestiona, el expediente va a ir a la Cámara, aprovechamos y resolvemos en ese momento todos los recursos que se hayan concedido con efecto diferido. ¿Quedó claro los tres efectos del recurso? Alguien que me haga un sí, a Viviana que tengo en cámara, a Yelén que tengo en cámara, ¿está ok? Bien, avanzamos. Entonces, porque
Este cuadro me parece muy gráfico e importante que tengan en claro todos los efectos y las formas del recurso de apelación. Nos quedaron de este puntito entonces cuestiones teóricas, pero que obviamente hacen en algún momento, lo fuimos mencionando. Esto sigue en el programa, dice apelación en relación, después de los efectos, memorial, sustanciación, deserción, elevación a cámara, designación de sala. Bueno, esto lo explico yo. No tenemos impreso el cuadro de la línea de tiempo. No llegué, pero voy a poner el que teníamos. No, mira, tengo acá, creo que lo traje. A ver, o no lo traje. No lo traje. Voy a poner el que ayer nos dijo que teníamos y puede funcionar provisoriamente. El doctor Jerez hizo su versión. Perdón, ¿ese es en relación el que está ahí? Sí. Bien. Esquema de trámite de apelación. Bien, perfecto. Bueno, yo lo tengo libremente, profe. Sí, yo también lo puse. No vi entonces. ¿Este dónde está? Y yo lo saqué de algunos apuntes viejos, no sé de dónde. Bueno. Sí, en algún momento lo puedo haber sacado de impresiones, lo tenía guardado. Bien. Pero el doctor Jerez hizo una reversión de esta línea de recurso de apelación, que después se las voy a hacer, no llegué. Sí, yo no puedo leer lo que está ahí, pero les ¿Querés cuento... que te vaya leyendo? No, bueno. Prefiero explicárselo yo. Bien. Bueno, miren, vamos a suponer que la resolución apelada es una sentencia interlocutoria, ¿sí? Que es uno de los casos de resoluciones apelables, y que es una resolución que resuelve excepciones de previo y de especial pronunciamiento, la que quiera, no sé, falta de personería, falta de legitimación, la que fuera. Esa resolución interlocutoria, ¿sí? En un proceso de conocimiento ordinario, es una resolución apelable. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el trámite? Si la resolución que se quiere atacar es esta resolución interlocutoria, y esa resolución se notificaba por cédula, desde el día que llega la cédula, el apelante, el que quiere apelar, tiene 5 días desde la recepción de la cédula para interponer el recurso de apelación. Ayer ya hablamos de cómo se interpone el recurso de apelación y dijimos que el recurso se limita a la mera interposición, de acuerdo al artículo 245, y que eso significaba que lo único que hacía el apelante en ese escrito era decir, causándome gravamen irreparable de resolución tal, la apelo en nombre de la parte actora, en nombre de la parte demandada. Punto. Ahí terminaba el escrito de apelación. ¿Qué pasa después del escrito de apelación? Como ya les dijo Vicky, siempre a cada escrito corresponde una respuesta del juez, que son las resoluciones. Entonces, si el recurso ese fue interpuesto dentro de los 5 días y cumple con los requisitos legales, el juez va a dictar un despacho que se llama auto de concesión del recurso de apelación. Es el que vimos cuando empezamos la clase, ese modelito que el doctor Jerez hizo algunas apreciaciones de que estaban incompleto, en general es ese modelo básico de concesión. Estoy marcando yo mientras él habla en esta línea de tiempo lo que está diciendo. ¿Qué es lo que dice el juez en el auto de concesión del recurso de apelación? Acuérdense que estamos hablando de la concesión del recurso en relación. Entonces acá va a ser el punto donde el juez determina tanto la forma como el efecto que va a tener este recurso. O sea, el juez, al conceder la apelación, va a decir qué camino procesal va a seguir la apelación que yo presenté contra aquella resolución. Nos va a marcar la cancha, las reglas de juego. Con esta concesión nos hace la regla de juego. Dice, a partir de acá vamos a actuar de tal manera. Exactamente. ¿Cómo es el auto de concesión del recurso de apelación? Ya lo vimos en el ejemplo que puso Vicky al principio, que se limitaba a decir el juez, concedes en relación el recurso de apelación interpuesto. Yo a eso le agregaría debiendo cumplir el recurrente con la presentación del memorial en el término de 5 días, tal como lo estatuye el 246 del Código de Procedimiento. Ahí, en ese modelo, decían las dos cosas. Decía forma en relación y decía el efecto suspensivo. Pero recuerden, reitero una vez más, si el juez se limitara a decir la forma y no dijera nada del efecto, ¿qué se entiende? Que es suspensivo porque es la regla general. Si el juez quisiera darle un efecto excepcional, como el devolutivo o el diferido, debería ponerlo expresamente en esa decisión. Una vez que tenemos el auto de concesión del recurso de apelación, tenemos que ver que hay que cumplir con la carga que nos dispuso el juez. ¿Cuál es? Que tenemos que presentar el memorial dentro de los 5 días de concedido, que se cuenta por día de nota. Esto quiere decir que si el auto de concesión fue hoy, jueves 5 de noviembre,
va a quedar notificado por nota mañana viernes 6 de noviembre y los 5 días se empiezan a contar para presentar el memorial el lunes de la semana que viene. Se termina el plazo el viernes o las 4 primeras horas del día lunes de la otra semana. Ahora bien, perdón, ¿ibas a decir algo? Sí, iba a aprovechar para explicar, porque es uno de los conceptos que siguen en el programa, memorial. Este término memorial, ya creo que lo adelantamos, es propio, es un concepto propio del recurso de apelación en relación, porque después vamos a ver que justamente esta memoria del recurso de apelación tiene su contrapartida, que se denomina expresión de agravios en el recurso concedido libremente. Pero no había llegado, yo te voy a dar memorial ahí. Ahí dijiste, plazo para presentar el memorial. ¿Qué es el memorial? Ahora, después de Ahí va. Ahí vamos, entonces. ¡Qué ganas de pelear! Oh. No, yo te dejo libremente para vos, Entonces, tenemos que el juez ya concedió el recurso de apelación, me dijo que tengo 5 días para presentar el memorial, y que el memorial que voy a presentar dentro de esos 5 días, tal como dijo Vicky, tiene que cumplir con requisitos, que son los que están en el artículo 260 que vamos a leer ahora. El 260 dice... Pásamelo, Claudio, por favor. Disculpe. Que no lo tengo a mano. El artículo 260, que no sé si lo leímos ayer, dice que dice contenido de la expresión de agravios, traslado. Perdón, dice la expresión de agravio, pero el concepto del contenido rige tanto para el memorial del recurso concedido en relación como para la expresión de agravios del recurso concedido libremente. O sea, la sustancia del escrito va a ser exactamente igual. Dice, el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores. De dicho escrito será rechazado por 10 o 5 días al apelado. Bien, la primera parte, lo que nos quedamos del artículo ese y en lo que compete al recurso concedido en relación, es que dice que tiene que ser una crítica concreta y razonada y que no puede remitirse a presentaciones anteriores. Eso implica que el memorial tiene que autoabastecerse. No puede decir, yo ya dije cómo es mi planteo en el escrito que presenté el mes pasado. No, eso no sirve como memorial. Es más, esto creo que lo charlamos ya en la clase de ayer y hablamos de qué consistía esto de la crítica concreta y razonada. Una aclaración más que tengo que hacerles con respecto a esto de la memoria y refrescarles, porque lo vimos ayer, es que esa memoria, en principio, según la letra del código, no se podría presentar anticipada junto con el escrito de interposición. ¿Se acuerdan? Pero eso según la letra del código, porque en la práctica, si el mismo día que lo interpongo lo fundo, en la práctica, al menos en el Departamento Judicial de Mar del Plata, me lo tienen por fundamentado igual, ¿sí? Pero en el código aparentemente hubiera sido así, como está en esta línea, primero lo interpongo, cuando me lo conceden, presento el memorial a los 5 días. Una vez que está presentado el memorial con todos esos requisitos, pues ¿qué hace? Dicta una resolución. Recuerden, como dijo Vicky, de cada escrito hay un despacho del juez. Una vez que se presenta el memorial, el juez dicta un despacho que dice, del memorial presentado, corre la parte contraria por el término de 5 días. O sea, 5 días para presentar el memorial y 5 días para contestarlo. Fíjense que acá pareciera que las cargas procesales son iguales, pero no lo son. Fíjense que dice 5 días el recurrente para presentar el memorial y 5 días la parte contraria para contestarlo. ¿Son cargas idénticas? Y que me hace con la cabecita que no. ¿Saben por qué no son idénticas? Porque la consecuencia procesal de una y otra es totalmente distinta. La presentación del memorial es una carga procesal y por tal razón, si yo no la cumplo, tengo una consecuencia disvaliosa para mi parte. En el caso concreto del recurso de apelación, esa consecuencia disvaliosa es la deserción. Si yo dentro de los 5 días de que me habían concedido la apelación no la presento o la presento tarde, el mismo juez de primera instancia me va a declarar desierto mi recurso de apelación. ¿Por qué desierto? Porque yo lo interpuse, pero no cumplí con la carga de fundamentarlo en el plazo que me dio la ley, ¿sí? O lo hice fuera de término. Esa es la consecuencia de no cumplir con la carga del memorial en los 5 días. Para la parte contraria, que tiene que contestar el memorial, ¿es realmente una auténtica carga?
en realidad no es una verdadera carga. ¿Saben por qué? Porque si la parte contraria no contesta el memorial, no se le produce ninguna consecuencia disvaliosa, porque él no pierde nada. En todo caso, lo que pierde es la oportunidad de hacer su alegato dirigido a la Cámara para decirle por qué estaba bien lo resuelto por el juez y no está bien lo que plantea el apelante. O si lo quieren decir de alguna manera, también podría pensarse desde el punto de vista del abogado en ejercicio, te vas a jorobar porque no haces el trabajo procesal de contestarlo, no vas a tener un honorario por una actividad que no realizaste, ¿sí? Entonces, el abogado vigente lo debería hacer igual, aunque no tenga ninguna consecuencia procesal para su parte. Perdón, profe, hay un micrófono prendido y se hace imposible escuchar. Alicia, ¿podrás apagar tu micrófono? No se escucha nada, profe, perdón que lo interrumpa. Alicia y Daniel, a ver si los puedo silenciar yo. No entendí cuando decía lo disculpen, del... Ahí está, disculpen. Bueno, ¿qué es lo que no escuchaste? Perdón, profe. Cuando decía el memorial, eso es la diferencia. Usted dijo, ¿cuál es la diferencia? Le preguntaste a Vicky, ¿cuál es la diferencia entre el memorial y cuál era lo otro? La expresión de agravio. No, la contestación del memorial. Uno es una carga y el otro... La contestación del memorial. No, ¿Cómo? no sé cuál diferencia decís, si la contestación del memorial con la expresión de agravios o la obligación de contestar el memorial con la de presentar el memorial. No, la primera, la de agravios, con el memorial. Lo de agravios, olvídate, porque acá no vamos a hablar nunca de expresión de agravios, porque ¿qué dice el cuadro que estamos viendo? Recurso concedido en relación. Y Vicky dijo que la fundamentación de la apelación, el recurso concedido en relación, se llama memorial o memoria. Profesor. La expresión de agravios, o sea, lo llamado expresión de agravios, es la fundamentación del recurso concedido de otra forma, que es libremente, no en relación. Yo me quise adelantar e introducirles el concepto, ya que estábamos hablando de esto, pero el doctor hoy limitó muy bien qué tenemos que dar cada uno. Así que expresión de agravios, guarden un segundito que enseguida se los explico cuando me toque a mí. Perdón, pero esto me confundió a mí también. Es que cuando... No, yo lo que pasa es que como Ayelén planteó que estábamos hablando rápido, prefiero hacer un poco más lento esto. Ya te dejo, Viviana, ya te dejo. Entonces, ¿ahora estás escuchando, Ayelén? Sí. Bien, si estás escuchando, entonces, lo único que tuvimos que usar prestado de lo que está en la expresión de agravios es el artículo 260, porque el contenido de cómo se hace la crítica para la apelación, en eso no varía si es un recurso concedido en relación o libremente. Pero el nombre técnico para la fundamentación de la apelación en el recurso concedido en relación es memorial. Y lo que yo marqué después, que no sé si lo llegaste a escuchar o no, es que la carga de presentar el memorial, si no lo cumplo, tiene una consecuencia disvaliosa, que es la deserción del recurso de apelación para el recurrente. Digamos como que pierde el recurso por no haberlo fundamentado. Y que si la otra parte que tiene que contestar el memorial no lo contesta, no hay ninguna consecuencia disvaliosa para esa parte. ¿Sí? Esas son las diferencias. Y ahora sí, Viviana. Viviana. No, quería preguntar sobre el término en caso de que el recurrente no presentara el memorial y la deserción. Ya está, era Bien, eso. Gracias. Perfecto. Yo mientras el doctor Geris habla voy poniendo la filmina sobre el tema, memorial, deserción, y estaba en la línea de tiempo. Sí, el 261 es la deserción. Bien. No lo dije el artículo, está en el 261. Después lo vamos a hablar en particular, pero la deserción no solamente puede provenir de la no presentación, porque puede provenir también de una presentación tardía. Tanto en uno como en otro supuesto, eso lo resuelve el mismo juez de primera instancia. Ustedes dirán, ¿pero es competente el juez de primera instancia para decir que está desierto el recurso de apelación? Sí, ya dijimos ayer que el recurso concedido en relación para todo lo que es el trámite, el juez actúa por delegación, ¿sí?, tácita del Tribunal Superior, que es la Cámara de Apelación. ¿Sí? Ahora bien, ¿existe otra posibilidad de deserción? Sí, ¿saben cuándo? Cuando el contenido de la crítica no es está hecha, pero es ¿cómo se dice ahora? Un zaraza. Algo que dice pero no dice nada. Un chamulle. Un chamullo, un zaraza. Cuando el abogado pone muchas cosas en el memorial
y pone signitos de admiración, se equivoca el juez de primera instancia, esto es muy grave para mi parte, no ha medido las consecuencias de su resolución. Todo eso puesto, por más que ponga negrita, resaltado, signos de admiración, incluso a veces hasta con términos duros hacia el juez de primera instancia, eso no es una crítica concreta y razonada, porque en rigor no está diciendo más que no me gusta lo que resolvió, pero no dice en qué se equivocó. Y eso es lo que hay que decir en un recurso, en un memorial. Lo que hay que decir es, no, mire, señor juez, usted resolvió mal la falta de personería, porque en realidad el poder que había presentado mi cliente estaba perfectamente en un poder general, porque yo no tengo un mandato específico para este juicio, que es lo que me exige que sea un testimonio. Y por eso se equivocó al hacer lugar a la excepción de falta de personería. O sea, tiene que tener una respuesta técnica, o sea, un ataque técnico el memorial. No es un pataleo de no me gusta o es una barbaridad lo que resolvió, porque eso no suma nada. ¿Sí? Bien, hechas estas aclaraciones, lo que les quería decir que este segundo tipo de deserción, que es tercer tipo de deserción, que es cuando el fundamento no está hecho como establece el 260, o sea, no es una crítica concreta y razonada, eso no lo va a hacer el juez de primera instancia, porque el escrito, por más que lo reciba el juez, ¿a quién va dirigido ese escrito? ¿Alguien que responda? A la Cámara. A la Cámara de Apelación. Perfecto. Entonces, en cuanto al contenido del escrito, eso no se puede meter el juez de primera instancia. En todo caso, la deserción, por falta de crítica concreta y razonada, la va a declarar la Cámara cuando le llegue el expediente para resolver la apelación. Volvamos al cuadro del caminito procesal, el de los pasos procesales. Entonces teníamos presentación del memorial, el juez tenía por presentado el memorial y daba traslado por 5 días, que se comunica por nota o se notifica por nota. A los 5 días tiene que contestar el memorial la parte contraria, y dijimos que esto era facultativo, no era una carga que trajera consecuencias procesales. Una vez que está contestado el memorial, acá se terminó la actuación del juez de primera instancia en el recurso concedido en relación. Fíjense que el dibujito con una camioneta que sale para la Cámara de Apelación, ¿ven que era autito? Bueno, eso es porque mientras no teníamos expedientes electrónicos, ahora sí, cada vez menos se va a usar esa camionetita, los expedientes que nos venían a la Cámara venían con un carrito que cada uno de los empleados del juzgado subía a la camioneta de tribunales y aparecían los días que recibe la Cámara los expedientes, ¿sí? Que son turnos por juzgado, a dejar los expedientes que tienen apelaciones. Entonces, lo de la camionetita, capaz que dentro de 5 años algún estudiante de Derecho se va a reír, porque va a decir, ¿qué camioneta llevan? Si eso es un expediente electrónico. El expediente electrónico lo único que cambia es de radicación en el sistema, pero materialmente no hay un expediente. Hay solamente escritos cargados electrónicamente en una base, en un sistema, y lo mismo pasa con las resoluciones judiciales. Los viejos como yo estamos desesperados porque estamos viendo cada menos papel. Cada vez vemos menos papel, que es lo que estamos acostumbrados nosotros a usar. Pero bueno, nos estamos amigando con el sistema y estamos acostumbrándonos que todo va a aparecer acá. Entonces, así que una vez tacho la camionetita. No, pero nos sirve como símbolo para decir que se eleva el expediente a la Cámara o que se lleva el expediente a la Cámara. Ahí termina el cuentito en primera instancia. ¿Qué va a pasar en Cámara? ¿Va a haber oportunidades en un recurso concedido en relación para presentar pruebas ante la Cámara? No, dice Vicky. ¿Va a haber oportunidad de hacer nuevas alegaciones? No, dice Vicky. ¿Va a haber oportunidad para presentar nuevos documentos? Tampoco. Nada. En un recurso concedido en relación, el expediente que se subió a la camionetita se va a resolver con lo que está en el expediente y ninguna otra cosa. No hay ningún otro escrito que estén habilitados para presentar, ni el apelante, ni la parte contraria. La Cámara resuelve el recurso de apelación con lo que ya estaba. Entonces el trámite en la segunda instancia va a ser muy cortito, porque se va a recibir el expediente, se va a sortear la sala. ¿Qué es sortear la sala? ¿Se acuerdan que Vicky en la clase de ayer o la de anteayer les dijo que la Cámara de Apelación está dividida en salas de 2 jueces cada una? Bueno, obviamente para repartirnos el trabajo,
lo que hacemos es un sorteo interno. Entonces, cuando llega el expediente, se sortea sala, vamos a suponer que me toca a mí, sala 3. Una vez que está designada la sala, ¿sí? Ese despacho que dicta la Cámara diciendo se designa la sala 3, tiene que consentir. ¿Qué quiere decir que tiene que consentir? Que las partes tendrían el tiempo, por si quieren, plantear, ¿qué cosa? Una recusación contra los jueces de Cámara. Entonces, hay que esperar, nosotros no nos podemos, una vez que estamos sorteados como sala 3, no nos podemos poner a dictar inmediatamente la resolución, porque tenemos que esperar que esté consentida nuestra intervención. Es decir, que ninguna de las partes tenga algún argumento para recusarnos. Si en el plazo de 5 días de notificada por nota la designación de sala, ninguna de las partes dice nada, quiere decir que está consentido que integremos nosotros el tribunal que tiene que resolver ese escrito de apelación. Ustedes dirán, pero que cualquiera puede decir estos jueces no me gustan. No, tiene que ser por alguna de las causales de recusación que ustedes ya vieron en la primera parte, ¿sí? La del artículo 17, ¿sí? Si no hay ningún ataque de ese tipo para nosotros, entonces ya queda consentida la integración y ahí sí el expediente pasa a resolver por la sala designada. ¿Puedo hablar? Sí. Acá en esta filmina les complementé lo que estaba diciendo el doctor Jerez, que dice elevación a cámara, 251, que dice dentro del 5.º día, o sea, volvemos antes de la camionetita, dentro del 5.º día de contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, el juez de primera instancia tiene que elevar el expediente a la Cámara y tenemos el traslado con la camionetita. Y lo que les puse acá abajo es un ejemplo del típico despachito que dicta la Cámara de Apelación cuando recibe alguno de estos recursos concedidos en relación. Siempre tienen un título de indica sala primera, sala segunda o sala tercera, Cámara de Apelación Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata. Siempre tiene la identificación de la causa, que generalmente es un número de causa, y la carátula de la misma, donde dice autos, carátula de la causa. Y después simplemente se pone designación de la sala que va a intervenir, porque ya se efectuó el sorteo, y autos, dice acá, no sé si llegaste ahí. No, autos, que directamente quiere decir que una vez que está consentida, pasa directamente a resolver. O sea, es muy poco, fíjense, volví a la filmina del trámite. Fíjense que el desarrollo del trámite del recurso, en su mayor parte se hizo ¿dónde? ¿En primera instancia o en Cámara? En primera instancia, ¿sí? Cuando llega la camioneta, lo único que hay, a cada Cámara va a haber una designación de sala y después se pasó a resolver. Ahora, ¿cómo es la resolución de la Cámara en el recurso concedido en relación que lo que estamos viendo ahora? Va a ser una sentencia con forma de interlocutoria. Esto quiere decir que va a tener el voto impersonal de los jueces. Creo que ya lo habíamos anticipado. Cuando vimos las diferencias entre libre y en relación, dijimos que la sentencia tenía voto impersonal en el recurso concedido en relación. Hago una aclaración. La única excepción que hay con respecto a esto, lo de la forma de la resolución de la sentencia de Cámara... Ahí tienes un ejemplo de interlocutoria y ahora si querés te pongo una definitiva que... Bueno, ahora ahí Vicky está poniendo en pantalla cómo es la redacción de una... El esquema de esta resolución de un recurso concedido en relación, que es este voto conjunto de los jueces de la sala. Bien. Esta forma que yo les digo que va a ser de interlocutoria para recurso concedido en relación, puede llegar a tener alguna excepción en que los jueces de Cámara decidamos darle forma de voto individual. Y esto tiene mucho que ver con la bolilla siguiente, que van a ver con, no sé qué si con el doctor del Cerro, que es recursos extraordinarios provinciales. ¿Por qué le digo tiene que ver con eso? Porque la forma simplificada que nosotros usamos para las resoluciones de recursos concedidos en relación, simplificada digo porque hablamos los dos jueces juntos en plural durante el transcurso de la resolución, en realidad, si el tema que estamos decidiendo no va a tener posibilidad de reverse en ningún momento posterior del pleito y se transforma en algo, digamos, insoluble para la parte que está afectada, esa sentencia va a tener, más allá de la forma de redacción, va a tener un alcance definitivo. Definitivo en el concepto, no del 163 de la sentencia final del juicio, sino definitivo en cuanto a consecuencias irreversibles para el curso ulterior del proceso o incluso irreversibles en un proceso independiente. Si las consecuencias son tan graves de lo decidido, por ejemplo, si nosotros hacemos lugar o confirmamos una excepción de cosa juzgada,
¿Va a poder haber otro juicio con respecto a esto? No. Entonces, por más que la forma podría ser de la interlocutoria para el recurso concedido en relación, nosotros le vamos a dar voto individual, porque si la parte la ataca para ir a la Suprema Corte de la provincia, la Suprema Corte de la provincia nos anularía el decisorio si no es con voto individual. Esto es una diferencia técnica, creo que por ahí es mucho para ustedes, porque la veo que como me hace caritas. Entonces, ¿cómo volvemos al cuadro entonces. ¿Cómo termina el recurso de apelación? Viene a la Cámara, se sortea la sala, no pasa más nada porque es un trámite muy cortito. Entonces ahí la resolución pasa a estudio y directamente se dicta la resolución. ¿Qué carácter tiene la resolución que se dicta en un recurso concedido en relación? En principio tiene forma interlocutoria. Esto quiere decir que es con voto impersonal. No hay voto individual de los jueces. Pero si algún profesor les pregunta, ¿hay excepción? Sí, digan ustedes, habrá una excepción cuando la cuestión puede transformarse en definitiva. Pero si en este transcurso la cuestión se tramite, la cuestión se convierte en definitiva, ya no sale una sentencia interlocutoria de Cámara, sino que directamente sale una sentencia definitiva, ¿correcto? Exactamente, una sentencia con voto individual. ¿Sí? Pero esto es un análisis que se hace acá y muy finito. Sí, yo les cuento, si van al tribunal, a la Cámara Contenciosa Administrativa, ellos por defecto dicen, antes que meter la pata, hacemos todo por voto individual. Allá casi no se hacen votos impersonales, sino que son todos con voto individual, porque dicen, bueno, si llega a ser algo que después la parte considera que tiene posibilidad de plantear un recurso ante la Suprema Corte, la forma no va a estar mal. ¿Sí? Bien. Bueno, terminamos el recurso concedido en relación. ¿Alguna pregunta de recurso concedido en relación? Yo voy antes de pasar la Vicky, voy pasando las filminas para repasar, porque todas estas filminas son de recursos concedidos en relación más allá de lo que el doctor fue explicando. Hablamos del memorial, hablamos de la deserción, 260, 261, la designación de la sala, el ejemplo ahí que tienen de despacho de designación de sala, autos para sentencia. Vuelvan acá a hacer hincapié lo que dijimos hace un rato de la cita de los artículos legales. Fíjense que acá en la designación de sala y autos 133, o sea que la notificación es por nota, y 270. Autos para sentencia, que es lo que estábamos hablando de decir, o sea, se consintió la designación de sala, se terminó el plazo que tenía la parte para interponer una recusación, que en Cámara tiene que ser siempre con causa. Ahora vamos con eso. Perdón, ahí hay algo, perdón. En ese de auto, esa filmina que pone Vicky ahí dice algo importante. ¿Puede ser que no haya sorteo de sala? Sí, ¿saben cuándo no hay sorteo de sala? Cuando el expediente, ¿sí?, ya tuvo alguna elevación anterior a la Cámara. Entonces, si ya tuvo una anterior intervención de la Cámara, ya tuvo una sala designada. Entonces, en ese caso, cuando vuelve con otra apelación, va directamente a la sala que previno, es decir, a la que ya intervino en una anterior apelación. Eso está bueno que lo hayamos agregado, pues yo daba por supuesto que siempre hacíamos sorteo, no. Los sorteos se hacen la primera vez que el expediente viene a la Cámara. O sea, la primera vez que viene se sortea la sala. Todas las restantes, ya te doy el paso, Fabiana, todas las restantes, por prevención, va a esa misma sala. Que es importante saber que todo este proceso que estamos charlando y que le estamos dedicando tanto tiempo para comprenderlo, en la vida de un expediente suceden reiteradas veces, muchísimas veces durante todo el trámite del expediente se presentan recursos de apelación que vienen a la Cámara a resolverse por muchísimas cuestiones. Incluso con posterioridad dictada la sentencia definitiva quedan cuestiones como las regulaciones de honorarios o las cuestiones de costas, cuestiones más más accesorias, pero que también ameritan la intervención de la Cámara. Entonces, esta ida y vuelta de primera instancia a Cámara es constante y por eso esta tramitación es tan importante de saber porque sucede muchísimas veces en todo lo que es la vida del expediente. Fabiana, ¿ibas a preguntar algo? Sí. Sí, una consultita. ¿La recusación en Cámara, o sea, que es por juez o es por sala? No, es por juez. Bien la pregunta. Es individual, ¿sí? Se tiene el recusante. Y en ese caso integra el presidente. En ese caso, no, primero tiene que el recusado, el juez recusado, tiene que responder, tiene que hacer un informe al propio tribunal íntegro, manifestando que él no se considera incurso en esa causal que alegó el recusante, o que sí, ¿no? Si la acepta, obviamente se va a tener por recusado, pero si no la acepta, el tribunal en pleno, ¿sí?, va a decidir si se acepta o no la recusación formulada. ¿Está? Pero si se acepta, sí, se integra con el presidente. Yo ayer, cuando les hablé de la Cámara, que tienen 2 integrantes cada sala y un séptimo juez
juez, que es rotativo, que ejerce la presidencia anual y es rotativo, el presidente integra aquellas causas en donde se recusa alguno de los jueces o en aquellos supuestos donde los jueces de la sala se excusan. Porque puede suceder la contrapartida, que el juez de la sala por algún motivo se excuse de intervenir en ese expediente y se va a integrar con el presidente. Bueno, con el presidente cuando se necesita cubrir uno de los jueces. En caso 2 se tiene que sacar alguno de los otros jueces de las otras salas para que integren esta causa, ¿sí? Yo firmo un 90% de expedientes de la sala que normalmente integro, pero también me ha tocado firmar, o me toca firmar muchas veces, expedientes de sala 1, de sala 2, porque hay alguna excusación o alguna recusación con respecto a la integración de los jueces de esa sala para una causa en particular, ¿sí? ¿Está aclarado, Fabiana? Sí, sí. Listo. Bueno, ¿alguna pregunta que haya quedado de recurso concedido en relación que me quieran hacer antes de pasar a concedido libremente? ¿No? Bueno, acuérdense, antes de pasar a Vicky, que el recurso concedido en relación, yo se los grafiqué o está en ese cuadro que les mostraron recién, que es parecido al mío, ¿no? Es muy parecido al tuyo, bueno, con algunos detallecitos. Bueno, entonces, ese cuadro es siempre para el recurso concedido en relación con efecto suspensivo, que es la regla. Yo les propondría que ustedes, como trabajo práctico, se hagan su propio cuadrito con camionetita de por medio, buscando las otras variantes de efectos, porque ya dijimos que el recurso concedido en relación, si bien esta es la regla que sea con efecto suspensivo, podría ser en relación con efecto evolutivo o en relación con efecto diferido. Entonces, la línea de tiempo esa que está ahí, habría que modificarla según el efecto de concesión. Y ahí los quiero ver, o las quiero ver, porque son todas chicas las que están ahí adelante. ¿Sí? Entonces, si se animan, háganlo. Y si no, me lo piden y se los mandamos, aunque yo la semana que viene ya no estoy dando clase, porque terminamos nuestros temas, se los mandaremos las líneas de tiempo de los otros efectos de concesión del recurso en relación. ¿Sí? Porque la línea de tiempo de Vicky no tiene variantes, porque la línea de tiempo del recurso concedido libremente siempre va a ser con efecto suspensivo. ¿Sí? Mientras que la línea de tiempo de esta en relación, yo les escribí la regla, pero no están todas las variantes ahí. Ahí estaba mirando, ¿dónde estaba? No, lo que iba a agregar, ya que habló el doctor Jerez de la semana que viene, voy a subir este Power porque mal que mal, pese a no ser un apunte, tiene todos los puntitos del programa con alguna indicación, claramente por ahí no está en extenso, pero del programa tiene todos los puntos, filmina por filmina, y vamos a subir un trabajo práctico que armó el doctor de recursos ordinarios, como siempre, lo subo a la plataforma, me lo mandan por mail y en cuanto puedo le hago la devolución. Si les es de utilidad, lo hacen, como eso lo manejan como quieran. Sí, como le decimos siempre, el trabajo práctico no es obligatorio, es solamente para ensayar y para tener, digamos, una autoevaluación. El que quiere lo hace, el que no quiere no. No hay ningún problema con eso. Digo esto de notificaciones que también está en el punto, siguiendo con recursos en relación, la sentencia que se dicta, llegamos hasta ahí, es una sentencia interlocutoria que se notifica por nota, es decir que en la Cámara esa resolución sale y se notifica por nota. Ven transcurrido el plazo, el 267, que son los 5 días, o sea que se consiente esa resolución en Cámara, ese expediente va a ser devuelto a la primera instancia nuevamente, o sea, todo este camino que recurrió para ascender, resuelve la Cámara, vuelve a primera instancia. Dejame un cachito, ¿eh? Entonces, ya termino, entonces lo termino yo esto de relación, pero la dejo a Vicky. De nada, que te estoy haciendo toda la filmina. No, buenísimo, buenísimo, pero yo no había dicho esto. ¿Cómo se notifica la resolución de la Cámara, el recurso concedido en relación? Ahí puso Vicky resaltado por nota. Esto quiere decir que si la resolución dictada por la Cámara fue un día miércoles, se va a quedar notificada por nota el día viernes por ser el siguiente día de nota. ¿Sí? Entonces, tengo una duda. Ya te dejo. Entonces, si una vez que está notificada por nota, cualquiera de las partes puede plantear un recurso muy simple que se llama aclaratoria. ¿Se acuerda que hay aclaratoria también contra resoluciones de Cámara? Tiene 5 días para plantear la aclaratoria. Ese es el plazo al que se refiere Vicky ahí cuando dice transcurrido el plazo del 267. Es decir, del plazo que las partes podrían usar para pedir una aclaratoria de la resolución de la Cámara. Sí. Yo iba a preguntar por qué era importante el plazo con el dictado de una sentencia interlocutoria, que un poquito lo dijiste, o sea, ¿qué voy a poder plantear? O sea, ¿qué más voy a seguir cuestionando si el expediente ya está en la Cámara? Una aclaratoria, dijiste, es un ejemplo de lo que puedo plantear. Exactamente. Pero ¿qué otra cosa? Revocatoria in extremis, lo vimos. ¿Podría llegar a ser? También puede ser revocatoria in extremis. También y un recurso extraordinario puedo plantear.
también podría plantearlo si yo considero que pese a la forma con que redactó la Cámara la sentencia... Ojo a esta pregunta que es con trampa, porque por regla general recursos extraordinarios contra sentencias interlocutorias no irían, Pero si en realidad, pese a la forma de interlocutoria que le dio la Cámara, lo resuelto en realidad se transforma en algo inmodificable en otro juicio posterior, entonces esta sentencia es equiparable a la definitiva y sería factible un recurso extraordinario. Por lo tanto, lo del plazo del 267 que dice ahí es normalmente para plantear o aclaratoria o, como dijo Vicky, una revocatoria in extremis. Pero si un recurrente considera que está mal resuelto y que lo que se resolvió en realidad es irrevisable en un juicio posterior, va a poder ir a la Corte con un recurso extraordinario. ¿Por qué? Porque la sentencia, más allá del formato que tuvo, en realidad es una sentencia de contenido definitivo. ¿Sí? Aunque no sea la sentencia final del pleito. Lo que aclaré ahí abajito, más chiquitito, es que se notifica por cédula el por devueltos cuando el expediente regresa a la instancia de origen. Eso ya es en primera instancia. O sea, vuelve a primera instancia, después de primera instancia dicta un auto que se llama por devueltos, o sea, lo que hace es avisarle a las partes, señores, volvió el expediente de Cámara, ya está nuevamente en el juzgado de origen. Eso sí se notifica por cédula, pero ya es en primera instancia, no acá en la Cámara. Yo había puesto un ejemplo acá del típico modelo de resolución interlocutoria que dictamos acá en la Cámara, con el juzgado, la carátula, dice vistos, que es simplemente un análisis del recurso que se va a tratar, considerando, acá esto es un modelo, se cuenta lo que dijo el juez de primera instancia, lo que se cuestionó, tengan en cuenta esto que yo marco siempre, este análisis plural que hacen de resolvemos, los jueces naturales de la sala hablan en forma conjunta, y el detalle nuevo, que es a partir de ahora de todo esto que estamos estudiando de la pandemia, que dice en la ciudad de Mar del Plata se procede a la firma digital del presente conforme a acuerdo 3975, porque a partir de ahora las resoluciones judiciales se firman en forma digital, o sea que ya no está más la firma hológrafa de los magistrados. El doctor Jerez se está mudando. Me estoy yendo. Se está yendo. Profe, ahí tengo una pregunta. Cuando ustedes habían dicho que resolvían en separado, algo así, los dos jueces. Sí. ¿Cuál es el punto? Voto individual. No le escucho. El voto individual que vamos a tener en la sentencia definitiva. Sí. Claro. Y ahí, cuando ponen resolvemos, igual se tienen que poner de acuerdo entre ellos dos. Siempre tiene que haber mayoría en la resolución del recurso. Si no existe mayoría, hay que integrar, o sea, si los dos jueces que integran la sala en forma natural no se ponen de acuerdo con lo que van a resolver, se va a llamar a un tercero a que dirima esta cuestión y ayude a resolver por mayoría las cuestiones, ¿sí? En realidad, miren, nosotros ¿Qué sería el presidente de la Cámara? Perdón, ¿cómo, Agustina? ¿Qué sería el presidente de la Cámara? En principio sí, si a veces no es el presidente, se excusa, o el presidente está integrando otra causa y se integra con otro de los jueces, pero en general sí, el presidente de la Cámara. Sí, en principio la función esa es la que cumple el presidente. En realidad, miren, esto en la práctica es así, cuando hay una resolución para dictar de recurso concedido en relación, la Secretaría, me quedé acá arriba, la Secretaría, ¿sí?, proyecta un tipo de resolución y circula ese proyecto por los despachos de los dos jueces. Los dos jueces que integramos la sala, si le ponemos un visto bueno, el secretario lo saca como una resolución como la que puso Vicky ahí, hablando en plural. Consideramos y resolvemos tal y tal cosa y firmamos los dos al final. Si fuera una de la que va a dar Vicky después, que la apelación de recurso concedido libremente, en ese caso la sentencia va a tener voto individual. Es decir, cada juez va a emitir un voto hablando en primera persona. ¿Sí? Ahora les muestro un ejemplo de resolución definitiva y de voto individual. ¿Vos viniste en auto? Sí. Bueno, te dejo la llave. Bueno. Entonces me voy porque... Bueno, nos quedamos solas, gracias a Dios. Si se liberan... Vamos a ver apelación libre. ¿Listo? ¿Listo? Listo, chau. Nos vemos. Chau, Chau, chau. Chau, chau. Se fue. Chau, profe. Chau. Ya se fue. Ahora arrancamos con el punto 4 de apelación libre. Fíjense que hay un error en el programa, que el punto 3 termina con recurso de queja, creo que ya se los dije ayer. Recurso de queja lo ven mañana con el doctor Jerez, que es el punto 5, dice recurso de queja por apelación denegada, concepto, objeto, clase, ¿sí?
ese puntito ahí al final del programa está como rarito, quedó ahí recurso de queja, es lo mismo que vamos a ver después en el punto 5. Así que ahora vamos a el punto 4, apelación libre, concedida libremente, que dice elevación, designación de sala, así comienza el punto. Vamos a tratar de ir comparando con el recurso de apelación en relación, así vamos entendiendo o comprendiendo las diferencias entre los recursos. Por más que el doctor Jerez hoy no quería, a mí me parece interesante la comparación, así tenemos en claro. Lo primero que les quiero decir es que así como en el recurso de apelación en relación es una apelación restringida y toda la tramitación del expediente sucede en primera instancia, en la apelación libre todo lo contrario, la mayor tramitación del recurso, lo que es la interposición, siempre en primera instancia, pero que es lo que es la presentación de la expresión de agravios, el traslado y las grandes posibilidades que ahora vamos a ver que nos abre este recurso concedido libremente, sucede en la Cámara. Al igual que la apelación concedida libremente, se va a interponer ante el juez de primera instancia y este lo va a conceder. Recuerden que siempre el único supuesto donde procede esta forma es un recurso contra una sentencia definitiva de juicio ordinario y sumario. Esto se lo aprenden como un versito, como un Padre Nuestro. O sea, que todo lo que vamos a ver ahora es solamente cuando en un proceso ordinario o sumario llegó a su final y se dictó una sentencia definitiva. Ahí vamos a interponer el recurso de apelación y el juez lo va a conceder libremente. ¿Y con qué efecto? Ya lo dijimos también, siempre con efecto suspensivo. La sentencia definitiva queda en pausa y no se ejecuta hasta tanto la Cámara resuelva qué es lo que sucede. Y hasta tanto la Cámara, también pongo comillas, porque si después la Cámara dicta la sentencia y se llega a interponer un recurso extraordinario, el expediente va a seguir su camino y la sentencia va a quedar aún en suspenso. Recién mirando un poquito en programa, háganse este análisis mental. La bolilla 11, no, la 9, que fue la que vieron antes del primer parcial, que son resoluciones judiciales, es un poquito todo el trabajo del juez de primera instancia. La unidad 10, que es la que estamos viendo ahora, todo lo que van a hacer los jueces de Cámara. Y la unidad 11, que van a ver con el doctor de Cerro la semana que viene, ya nos vamos a toda la actividad de Suprema Corte de la provincia. Y después mentalícense con quiénes son los que van a ejercer en cada una de estas unidades, y por ahí es más gráfico de interpretar. Vamos en particular a la apelación concedida libre. Una vez que se concede el recurso de apelación, tenemos el mismo artículo que mencionamos hace un ratito, que es el 251, que es dentro de los 5 días de concedido el recurso, el juez de primera instancia va a tener que elevar el expediente a la Cámara. Ahí es donde utilizamos nuevamente la camionetita y de primera instancia se pasa el expediente a la Cámara de Apelación, que ahora es simplemente una migración digital, pero se hace la elevación a Cámara de esta manera. Llega el expediente a Cámara y acá sí, el 254 es donde nos abre este gran camino que nos va a dar el recurso concedido libremente. Lo primero que se va a hacer, como en la resolución en relación, es que en el recurso en relación es que se va a designar la sala. Igual que hicimos hace un ratito, se va a sortear de las 3 salas que componen la Cámara Civil de Mar del Plata, cuál es la que va a intervenir. Acá volvemos otra vez a lo que hicimos mencionar hace un ratito, la posibilidad de recusar a los jueces, que en la Cámara no procede la recusación sin causa, siempre va a ser recusación con causa. Eso lo dispone el artículo 14 del Código Procesal de la provincia, que dice que los jueces de primera instancia únicamente podrán recusarse y todas las causales. Y acá les transcribí un ejemplo del despachito que se dicta ni bien llega el expediente a la Cámara con este recurso concedido libremente. Lo primero que va a pasar es la designación de la sala que va a intervenir. Acá dice sala primera porque yo saqué un despachito de la sala primera, dice sala segunda, sala tercera. ¿Y qué es lo que va a hacer la Cámara? Va a llamar al apelante a que exprese agravios. Al apelante o a los apelantes, porque puede apelar una parte o ambas partes, o las diferentes partes que estén legitimadas. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? No me acuerdo si ayer o antes de ayer, que siempre que una de las partes tenga legitimación para recurrir, va a poder interponer un recurso de apelación. Entonces la Cámara le va a avisar a los apelantes. Primero, señor, está el expediente en la Cámara, se va a designar a la sala que va a intervenir y llámese a expresar agravios. Ahí está la diferencia que hablamos hoy de la memoria. El memorial del recurso en relación tiene la contrapartida de la expresión de agravios en el recurso concedido libremente. En cuanto a la técnica recursiva que tiene que tener esta expresión de agravios, es la misma que la memoria. Tenemos que tener el 260 acá sabido de memoria de una crítica concreta y razonada. Contarle al juez de la Cámara específicamente, punto por punto, cuáles son todos los agravios que nos genera la sentencia de primera instancia. ¿Sí?
El plazo para expresar agravios tenemos, depende del tipo de proceso, 5 días si se trata de proceso sumario o 10 días si se trata de proceso ordinario. ¿Por qué es muy importante el tema del plazo del recurso de la interposición? Porque ahora vamos a ver que en este tipo de apelación, en la Cámara tenemos una variante de posibilidades, pero el plazo para esa variante de posibilidades, que son las que nos abre el 255, es de 5 días. ¿Qué implica esto? Que en un recurso de apelación de un proceso ordinario vamos a tener que estar atentos porque vamos a tener 2 plazos diferentes. ¿Qué significa de 2 plazos diferentes? 10 días para expresar agravios, conforme lo dispone el artículo, son 10 días en total, pero dentro de los primeros 5 días de esos 10 que tengo para expresar agravios, si quiero ejecutar alguna de las variantes que me da el 255, que ahora vamos a ver, tengo que hacerlo dentro de los 10 primeros días. No puedo utilizar el tiempo general del plazo para expresar agravios. Tengo que estar muy atento con esto, porque si yo digo, tengo 10 días para expresar agravios, si voy a usar algo de lo del 255 y planteo todo en el día 7, todas las variantes del 255 van a estar fuera de plazo. Tengo 10 días para expresar agravios, pero 5 para ejecutar las variantes del 255. Agustina, ¿me querías decir algo o no? Pensé que sí. Bien. En el proceso tuve sumario, que irme. Perfecto. En el proceso sumario es lo mismo el plazo para expresar agravios que el plazo para ejecutar las variantes del 255 que ahora vamos a ver. Entonces, lo primero que pasa cuando llega el expediente, se designa la sala y se llama a los apelantes a expresar agravios. Importantísimo, este despachito se notifica, acá dice personalmente o por cédula. La designación de la sala y el llamado a expresar agravios se va a notificar por cédula. 5 días en el proceso sumario, 10 en el ordinario para expresar. Y acá les puse que por economía procesal las salas directamente conceden en préstamo el expediente para que el recurrente muchas veces necesitan la causa para poder estudiar bien las constancias y formular una expresión de agravios justamente con lo que dijimos, una crítica concreta y razonada de todas las cuestiones que les generan agravio. Entonces las cámaras generalmente ya otorgan en préstamo el expediente para que puedan cumplir con esta tarea. Victoria, perdón, el expediente electrónico no es necesario que lo presten, lo pueden mirar, ¿o no? No, el expediente electrónico directamente lo pueden ver por la MEB, pero estamos en un momento donde todavía tenemos muchísimos expedientes mixtos, o sea que hay un montón de constancias en papel que todavía son necesarias para expresar agravios. Los juzgados no tienen la obligación de digitalizar esos escritos, entonces muchas veces todavía se necesita tener el papel, así que todavía estamos en una situación medio rara. Y también puede pasar, Vivi, que hay expedientes que por la delicadeza de la cuestión están en privado, por decirlo de alguna manera, y desde la mesa de entrada virtual no todo el mundo tiene acceso. A veces se da autorización al profesional en particular que lleva la causa para que lo pueda visualizar, y otras veces directamente se facilita el papel para que pueda ver qué está pasando. Así que lo del préstamo, más o menos todavía. Pero se supone que sí, que una vez que tengamos el expediente digital, esto ya no va a ser necesario. En cuanto a la expresión de agravios y a la deserción, lo mismo que hablamos para la memoria. Los requisitos que tiene que cumplir son el artículo 260, y en caso de que no presente la expresión de agravios, la sanción que se aplica es la misma que es la declaración de deserción del recurso de apelación. Esta deserción, ya lo habló recién el doctor Jerez, se va a decretar o porque está presentada fuera de plazo, por ejemplo, que en un proceso sumario que son 5 días presento la expresión de agravios al día 7, se va a decretar desierto el recurso de apelación porque está fuera de plazo, o bien, una vez que la expresión de agravios esté presentada, no se advierta que se cumple con los requisitos del 260, o sea, que exista una técnica que esté dirigida a atacar una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que se agravian. Entonces, directamente se va a declarar desierto el recurso con una sentencia ya en Cámara. 2 motivos por el cual se puede declarar la deserción del recurso. Esta expresión de agravios que presenta el apelante, como siempre, va a tener su contrapartida con una sustanciación de esa expresión de agravio. La Cámara, dijimos, diálogo constante de partes, se presenta la expresión de agravios, la Cámara va a correr traslado a la otra parte para que conteste. Me adhiero a los fundamentos que dio el doctor Jerez. Si no contesto la expresión de agravios, no hay una sanción, si bien es la oportunidad para que el apelante es el que presenta el recurso de apelación, el apelado es la parte contraria. Entonces, el que debería contestar la expresión de agravios sería el apelado. Si no la contesta, no hay ningún perjuicio que se le ocasiona, sino que la Cámara no va a saber qué opina él al respecto de todos los agravios que el recurrente dice tener de la sentencia de primera instancia.
¿sí? Puede presentarlo, cómo no. Puede haber contestación de la expresión de agravios, cómo no. ¿Vamos hasta ahí? ¿Qué es esto de Doctora. agregación de documentos, hechos nuevos, replanteo de pruebas 255? Y acá es donde este recurso de apelación libre se pone divertido. ¿Profe? ¿Por qué se pone? ¿Cómo? Profe, soy Ayelen. Ayelen. Sí, no sé si vio lo que le pasé recién. No. Ah, porque sí, le busqué de lo que el está. cuadro, ¿este? Ah, ese sí, eso le quería preguntar. No, tengo del mismo del de apelación libre, el de relación. Ah, eso. ¿En dónde estamos ahora? Acá. En este puntito donde dice, no, autos para sentencia no, en realidad estamos en esto. Ahora vamos a pasar en esta posibilidad de que tiene el que expresa agravios de utilizar, a ver, no está en este cuadrito lo del 255. Ah, ok, acá. Me parecía. Acá estaríamos, o sea, en el mismo momento en que la parte que recurre expresa agravios, va a tener que manifestar si requiere o necesita utilizar alguna de las facultades del 255. Acá estaríamos. Por este lugar, más o menos. ¿Sí? Doctora. ¿Estás ahí? Sí, Angelito, dígame. Mi humilde opinión, pero para el apelado siempre es bueno decir, no, me opongo a que es excesivo lo que pidió el apelante, para dejar su opinión fundada o firme, no sé cuál de las dos palabras es más conveniente. Sí, totalmente, Angelito. Sí, plantar tu opinión. Sí. Un abogado diligente siempre es bueno que conteste las expresiones de agravios o los memoriales, en su caso, porque claramente el tribunal, si bien no se deja llevar por lo que el apelado diga, sino que va a fundar su juicio, tiene en cuenta la contestación de la otra parte, o sea, la visión del otro lado de lo que plantea el recurrente. Sí, es importante la contestación del memorial o de la expresión de agravios, es importante. Porque, discúlpeme. Sí, dígame. Un poquito más. Porque los jueces son los camaristas. Sí. Porque yo tuve que ir, entonces, una vez fui. Son gente de mucha experiencia, o doctores de mucha experiencia, no le falta el respeto de ninguna de las dos formas. Sí. Pero siempre es bueno dejar plantado donde está uno. Sin duda. Mi humilde opinión. Sí, no, concuerdo totalmente, Angelito. Siempre es bueno que la otra parte se presente y manifieste la opinión que tenga, los argumentos que tenga para dar y dejar sentado qué es lo que pretende. Sí, totalmente. Aparte de perder honorarios, que ya está bien que pierda honorarios por ineficaz. Depende, en realidad. Si contesta, claramente va a generar honorarios, si no, no es que los pierde, sino que no los genera. Claro, está bien. No realizó un trabajo para provocar honorarios. Bueno, muchas gracias. No, por nada. No sé cómo estamos de hora, los veo bastante dispersos por lo que estoy viendo, así que voy a tratar de hacer rápido. ¿Cómo? ¿Están cansados? 14:50 ahora. Bueno, le doy dos cositas de esto y vamos terminando, mañana lo terminamos. En realidad, miren, estoy mirando que lo que más me importa que sepan del recurso de apelación libre es lo que vamos a ver ahora del 255 por las posibilidades que da. Después hay un montón de puntitos que son estos del sorteo, perdón, este es un ejemplo, el sorteo, el orden de estudio, todas esas cuestiones las pueden ir leyendo, es articulado, no es difícil de entender ni nada, si quieren lo pueden ir leyendo, mañana lo repasamos cuando empezamos la clase. Pero vamos un segundito más con esto. Agregación de documentos, hechos nuevos y replanteo de prueba. El 255 es fundamental para la apelación concedida libremente. El artículo dice así: dentro del 5º día de notificada la providencia del artículo 254 y en un solo escrito, y cómo sigue, pues yo ahí puse solamente el inicio, dice: las partes deberán. Yo arranqué con el inciso segundo, porque el inciso primero es la fundamentación de los recursos concedidos con efecto diferido. Si quieren lo dejamos un poquito ahí, mañana los explicamos. Esta es la oportunidad. La providencia del 254 es la que vimos recién. Designación de sala y llamado a expresar agravios. O sea que cuando nos notificamos de esta resolución es cuando se abre la facultad dentro del 5º día de notificada de ejercer todas estas posibilidades. Inciso primero del 255, fundar los recursos concedidos con efecto diferido. Todos esos recursos que se fueron planteando durante no lo puse en el cuadro porque me pareció que en este momento no era importante, simplemente lo menciono.
todos estos recursos que se fueron planteando durante el curso del proceso, que se concedieron con efecto diferido, eso que implicaba que se van a tratar al momento de la elevación del expediente para el tratamiento del recurso contra la sentencia definitiva, ahora es donde corresponde fundarlos para el tratamiento correspondiente. Sepan solamente eso, mañana nos metemos un poquito más ahí, pero es la oportunidad donde quien haya tenido un recurso concedido con efecto diferido, ahora lo tiene que fundar. ¿Qué otra posibilidad tenemos, que es lo más importante que nos concede este recurso? Yo ahí les puse el inciso 2, apertura a prueba. ¿Qué dice el inciso segundo del artículo 255? Dice, indicar las medidas probatorias denegadas en primera instancia o respecto de las cuales hubiese mediado declaración de negligencia que tengan interés en replantear en los términos del 377 y 383 infine. La petición será fundada y resuelta sin sustanciación alguna. ¿De qué nos da la posibilidad este recurso concedido libremente por el 255, inciso 2? De que aquellas medidas probatorias que por cuestiones de celeridad procesal durante todo el trámite del proceso en primera instancia fueron declaradas irrecurribles, es decir, que contra la denegatoria o aquellas que fueron declaradas negligentes no se podía interponer recurso alguno, ahora, una vez que el expediente está en la Cámara, el recurrente recobra la posibilidad de pedir que esas medidas puedan ser abiertas en la Cámara. O sea, que esas pruebas denegadas o declaradas negligentes puedan producirse en Cámara. ¿Qué significa esto? Que en este trámite de primera instancia puede generarse un mini proceso como el que tenemos en primera instancia, todo esto hago con comillas, si les confunde la comparación no la tomen, donde vamos a tener una instancia de apertura a prueba, o sea, un periodo probatorio en Cámara. Vicky, todas las pruebas no, solamente aquellas que fueron irrecurribles o de aquellas que se declararon a la diligencia. Todos estos supuestos del 255, este en particular, tienen un análisis un criterio muy restrictivo. Es muy difícil que la Cámara abra a prueba alguna causa. De todos los años que yo llevo acá, que no son tantos, pero algunos ya, alrededor de 10, vi solamente una apertura a prueba acá en Cámara. ¿Por qué? Porque no alcanza con que yo solamente manifieste que la prueba fue denegada, señor juez de Cámara, se me denegó tal prueba, solicito la apertura en Cámara. No, tengo que demostrar por qué esa prueba fue denegada, o sea, cuáles fueron los motivos por el juez de primera instancia me denegó la prueba y por qué necesito con debida justificación abrir la causa ahora a prueba para justamente intentar resolver este recurso de un modo distinto al que lo resolvió el juez de primera instancia. ¿Puede ser en el caso de algún hecho nuevo, profe? Que no se llegó. El hecho nuevo, mira, te adelantaste, es el inciso 5. Porque me resultó... Porque son distintos supuestos, son diferentes supuestos, por eso que los analicé por inciso. El inciso 2 es solamente para aquellos casos donde la prueba fue declarada negligente o denegada en primera instancia. O sea, se tuvo que haber presentado esa prueba y se tuvo que haber denegado en el momento de la primera instancia. Exactamente. Es la única prueba que se puede presentar de acuerdo al inciso segundo. Una prueba que yo presenté en el expediente, que fue denegada, fue declarada negligente y tengo la posibilidad después en Cámara. ¿Sería esa prueba según el inciso 2, Exactamente, profe? Totalmente. Ese es el supuesto del inciso segundo, totalmente. Yo ahí les puse la Cámara resuelve sin sustanciación. ¿Qué quiere decir? Que yo pido la apertura a prueba y la Cámara al apelante directamente, la apertura a prueba no pido la apertura a prueba, pido que se produzca esa prueba denegada. Además tengo que pedir que se abra la causa a prueba si el tribunal lo considera pertinente y la Cámara automáticamente lo va a resolver. Yo ahí puse que si se hace lugar al pedido, se abre la causa a prueba. Eso tiene que estar, está entre comillas, porque tiene que estar debidamente solicitado en el escrito en que pido que se produzca la prueba, y a su vez va a funcionar en conjunto con el 255. Inciso quinto, apartado B, que ahí Ayelen se adelantó un poquito, está sobre esa zona de los hechos nuevos, que es donde el inciso quinto dice pedir que se abra la causa a prueba, y ahí sigue. Entonces, importantísimo de esto que estamos hablando, el supuesto del inciso segundo, cuándo va a proceder la apertura a prueba, se va a poder pedir que se abra cuando la prueba en primera instancia fue declarada negligente o cuando no fue procedente. Entonces, en estos dos supuestos, vamos a pedirle a la Cámara que analice nuevamente la posibilidad de plantear la prueba esta denegada. Acuérdense la justificación que tiene que tener el escrito y que tiene que ser todo en un mismo escrito donde planteo que se abre la causa a prueba y todos los justificativos que tengo que dar. Inciso 3, segundo supuesto sacando el del inciso 1. Presentación de documentos. ¿Para qué también nos habilita el 255 en este momento?
dice que se habilita la parte que apela a la incorporación de nuevos documentos, pero ellos siempre y cuando sean aquellos que tengan fecha posterior al llamado de autos para sentencia. No sé si recuerdan de la primera parte que cuando en el proceso de en primera instancia se dicta el llamado de autos para sentencia, es como que se pone un fin a todo lo que pasó. Se sanean todos los errores, se termina toda la etapa probatoria, se deja todo firme para que el juez, con lo que hay, dicte la sentencia. Entonces, ¿qué pasa si después del llamado de autos para sentencia aparece algún documento de fecha posterior que se necesita por algún motivo que se incorpore al proceso porque es necesario para cambiar el sentido en el que se dictó la sentencia de primera instancia? Este es el momento en que le podemos pedir al juez de cámara que admita la incorporación de estos documentos. Repito lo que dije en el inciso anterior. El criterio es restrictivo. Sí o sí el documento tiene que ser de fecha posterior al llamado para sentencia. Claramente tengo que justificar la necesidad de incorporarlo al proceso y manifestar todos los argumentos por el cual, sin eso no voy a poder cambiar el sentido de la sentencia. Si no, la Cámara no nos va a admitir nunca la incorporación de estos documentos. Piensen que son todos supuestos excepcionales, o sea, le estamos dando un trámite a la causa en un tribunal distinto del que ya tramitó, entonces tenemos que maximizar nuestros esfuerzos en convencer al juez de cámara de la necesidad de utilizar estas herramientas, por decirlo de alguna ¿Cuál sería un ejemplo de esto, profe? Sí, yo quería preguntarte algo, Vicky. Sí. Aclárame esto. Una vez, es decir, ¿es motivo de llamar a este recurso el hecho de que cuando se llaman autos para sentencia, aparece, por ejemplo, a la semana de que se llamó autos para sentencia, aparece un documento nuevo que significaría un punto importante como prueba? Entonces, ¿eso da motivo a pedir este recurso y pedirlo libremente? A ver, me desordenaste la pregunta. Suponete que hoy se llama autos para sentencia, punto. Sí, no se puede sí, presentar nada más. sí, La semana que viene, sí, el abogado sí. de la parte encuentra un nuevo documento. Ahí, de hecho, Ayelén creo que me estaba pidiendo un ejemplo. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Este podría ser un documento de pago, por ejemplo. Estemos reclamando en un cumplimiento de contrato un pago y aparece el recibo donde algo burdo estoy diciendo, pero aparece el recibo donde el actor firmaba y recibió el pago de la deuda. Sí. Bueno. En tu ejemplo, Viviana, hasta donde te sigo, en principio, me parece que, o sea, que si ya se llamó autos para sentencia y encontraste ese documento tan extraordinario y todavía no tenés la sentencia del juez de primera instancia, yo lo plantearía, pero va a quedar a criterio del juez de primera instancia si me lo toma o no, porque en definitiva ya no tiene la obligación de admitir en la etapa procesal, y de hecho la otra parte se va a poner de los pelos y te va a venir a decir qué haces, qué traes. Pero sería como el fallo Colalillo, profe, también, que el exceso ritual, o sea, no tiene por qué alejarnos de la verdad. Totalmente, pero bueno, son criterios. Ustedes me dicen, lo hago, va a pasar, y no sé, depende del juez al que le estemos presentando ese documento. Sí, puede ser que se evitaría todo este dispendio porque si no lo acepta o no lo presento porque pasó una semana, pero supongamos que ya se dictó la sentencia de primera instancia y ya estamos en esta situación donde se dictó la sentencia de primera instancia y encuentro este documento y tengo un recurso de apelación concedido libremente y tengo esta herramienta, entonces la del 255 inciso tercero, ahora voy a poder presentarle al juez este documento tan importante que me va a modificar el cambio de la sentencia. En un sucesorio podría ser un testamento, ¿no? Digo, no va a ser porque... un sucesorio, no vamos a tener una sentencia definitiva concedida libremente. No quiero que los ejemplos confundan la tramitación de la causa. ¿Me explico? Sí, sí. Ojo con eso. Vicky, no confundan. Sí. Si no se había pedido un recurso de apelación antes de que apareciera este documento, y suponete que ya estuviera dictada la sentencia, sí. ¿qué se puede? No. No, Viviana, ya está. Si vos pensás que... ya precluyó. Siempre que, el proceso son etapas preclusivas, que con puertas que se van cerrando. Si yo hasta el momento del llamado, o sea, el juez no puede estar esperando para el dictado de la sentencia a ver si aparece algo. Con todo lo que tenemos, el llamado de autos para sentencia es como el punto crucial donde cerramos toda la tramitación de la causa y después dicta sentencia con eso. Y si no la recurrí o no interpuse ningún recurso de apelación porque consideré hasta ese momento que era justo y después encuentro un documento de este tipo, lamentablemente perdí.
Por eso es tan importante que tengamos todas las herramientas que tenemos que tener en el momento en que correspondan. Porque todas estas compuertas son posibilidades que el código nos da para supuestos excepcionales donde van surgiendo cosas que no pasan por la normalidad del proceso, en la linealidad del proceso. Pero tampoco podemos ir teniendo variantes a morir, o qué pasa si de repente me aparece, y bueno, lo lamentamos, ya sé que es la sentencia correspondiente, ¿sí? Abrirás un nuevo proceso. No, depende, ¿por qué? No se puede. Sí, claro, no, si Porque, ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto que tienen las sentencias? No se puede volver a tratar del mismo tema. Cosas juzgadas se llama. Las sentencias hacen cosas juzgadas, no podemos volver a plantear entre las mismas partes la misma cuestión. Así que ojo, no me quiero ir de tema, mañana seguimos con las cuestiones, vamos a terminar de ver los supuestos para que quede claro, para que Ayelen no se me vaya con esto del hecho nuevo. Recién vimos el inciso 3, la presentación de documentos, el inciso 4 es confesión en segunda instancia. Esto es rarísimo, es la posibilidad de que frente a este replanteo de nuevas pruebas surjan cuestiones que provoquen que las partes, por algún motivo, se llamen a absolver posiciones una a la otra. Nunca lo vi, no sé cómo procede. Mañana le vamos a preguntar al doctor Jerez si en algún momento vio esta situación, porque es como un supuesto que depende de todos los demás. Es frente a la posibilidad probatoria que habilita el 255, el inciso 4 en particular habilitaría a las partes de que esta nueva prueba que se genera en el proceso, hablo de este proceso en esta etapa en segunda instancia, pueda provocar que se necesite una absolución de posiciones entre las partes. Mañana, si quieren, le preguntamos a Rubén a ver si él en algún momento lo vio y cómo funciona un caso de laboratorio, esto de la prueba confesional. Pero podría pedirse y es importante que lo sepan. Y finalmente, el inciso 5 dice, puede pedir que se abra la causa a prueba. Fíjense que este inciso es el que especialmente habilita la apertura a prueba de la instancia. Y acá viene lo que me preguntabas a Ayelen. ¿En qué supuesto se abre la causa a prueba? Dice el inciso 5. En dos casos. Cuando hay hechos nuevos o por medidas perdidas en primera instancia, que ahí es donde volvemos al inciso 2. El inciso B, ese inciso A e inciso B. El inciso B es el que remite al inciso segundo del 255. El inciso A es lo que yo les puse esta diferenciación de hecho nuevo y nuevos hechos. No sé si lo recuerdan, lo repasamos. Los hechos nuevos son aquellos que prevé el 363, que son aquellos que se conocen después de presentada la contestación de la demanda o la reconvención en su caso. ¿Se acuerdan cuando vimos, ni bien empezamos el proceso, que dijimos hasta acá se traba la litis, con demanda y contestación se traba la litis? Bueno, estos hechos nuevos del 363 son aquellos hechos que se conocen con posterioridad a la traba de la litis. O sea, no van a estar en ninguna de las pretensiones de la demanda ni de la contestación porque en ese momento no se conocían. Este tipo de hechos es el que podemos, y que acá dice que puede ser alegado hasta 5 días después de notificada la apertura prueba. O sea, esa aclaración es de los hechos estos que no se conocen hasta trabada la litis y que pueden ser alegados hasta 5 días después de notificada la apertura prueba, son los que pueden introducirse en la Cámara cuando no fueran conocidos en primera instancia en ese momento o rechazados por el juez. O sea, son hechos que no se conocían al momento de trabada la litis, ni en el momento de los 5 días que tenemos para presentar algún hecho nuevo desde que se notificó la apertura prueba. Todo esto pasó en primera instancia, ahí no tuvimos toda esta oportunidad. Entonces, ahora, pasado todo el proceso, estos hechos nuevos los vamos a poder introducir en segunda instancia. ¿Quedó claro? Ya no me están escuchando. Mañana esto lo voy a repetir porque están poniendo caras de que ¿qué me está diciendo esta chica? Tanto los hechos nuevos como yo tenía entendido que los nuevos hechos podían ser hasta la contestación de la demanda o la reconvención, pero en este caso cualquiera de los dos, ya sean hechos nuevos o nuevos hechos, pueden ser pedidos para que se abra la causa a prueba. Puede ser. Okay. En cámara me estás preguntando, sí. Sí. Y el otro punto que había dicho, doctora, ¿cuál era? El de los hechos nuevos. Y nuevos hechos. ¿Los dos? Nuevos hechos. Hechos nuevos son los del 363 y nuevos hechos son los del 333, que acá no lo puse, no lo cité, que son los conocidos luego de la notificación de la apertura a prueba. En ambos supuestos se tienen que ofrecer los hechos para que acreditar debidamente las circunstancias que habiliten que estos hechos nuevos o nuevos hechos puedan ser producidos en cámara. Mañana lo vemos con más detenimiento. Sepan
que existen estas dos clasificaciones que tendrían que saber ya de la primera parte, esta diferencia entre hechos nuevos y nuevos hechos, la diferencia está en el momento en que se conocen, y la posibilidad que nos da el 255, inciso quinto, apartado A, en pedir que se abra la causa prueba, siempre que se conozcan este tipo de hechos nuevos o nuevos hechos. El inciso 2 del 255, apartado quinto, es justamente el que remite a la prueba declarada negligente o denegada en primera instancia, que es cuando dijimos que si se hiciera lugar, hay que pedir la apertura a prueba para que se produzcan estos hechos. ¿Con qué se quedan de todo esto? Con la apelación libre, con el efecto suspensivo que sí o sí tiene que tener, con el artículo 254, que es el que designa a la sala y llama a expresar agravios y nos convoca a un plazo para expresar agravios, y que nos abre, notificado de la designación de sala y de llamado de expresar agravios, se nos abre esta posibilidad de situaciones del 255. Son útiles, son importantes, pero las tenemos que usar con el fin con el que están dedicadas. Con criterio restrictivo la Cámara las va a analizar, así que es importante que justifiquemos la necesidad imperiosa de utilizar alguna de estas herramientas. Si no, nos la van a denegar, en la Cámara la va a denegar y directamente va a pasar al dictado de la sentencia definitiva. ¿Sí? Lo que sigue, esto léanlo cuando estén más tranquilos a la tarde, lo vuelven a leer y mañana arrancamos la clase con estos detalles, así me manifiestan las consultas que tienen. Lo que sigue en el programa, que dice informe in voce, autos para sentencia, es bastante simple. El sorteo de los jueces, lo vimos hoy un poquito con lo del recurso en relación, acá en el recurso concedido libremente se sortea el orden de votación. Acá recuerden que, a diferencia del recurso concedido en relación, la sentencia que se dicte va a ser voto unipersonal de cada uno de los jueces, entonces se va a sortear qué juez va a votar en primer término y qué juez va a votar en segundo término. Y la sentencia, yo acá había puesto un modelito, va a ser un modelo de sentencia definitiva. ¿Recuerdan el que vimos hoy de esta que hablaban resolvemos? Acá, en la sentencia definitiva, toda esta parte de arriba no se enrosquen, siempre se plantean las cuestiones, que es todo lo que se va a tratar en la sentencia, y fíjense que dice, a la primera cuestión planteada el señor juez, Rosales Cuello, en este caso yo saqué jueces de acá de la Cámara, dijo, voto por la afirmativa, voto por la negativa. A la segunda cuestión planteada el señor juez dijo, se van analizando cada una de las cuestiones, el primer votante, el segundo votante, y si no existiese mayorías entre los dos jueces naturales de la sala, se integra con un tercer votante para que por mayoría se resuelva la cuestión. Es como la corte, como los fallos de la corte que se ve cada... Exactamente, la Suprema Corte hace exactamente el mismo procedimiento, se vota el orden de votación entre los diferentes magistrados, en la Corte no son dos, son muchísimos más, y en función de ellos van dictando por mayoría o no la resolución que corresponda. Estoy mirando a ver si hay alguna cosita más importante en la sentencia definitiva de Cámara, el plazo para dictar sentencia. Todo lo que vimos al 255 que me preguntó Ayelén va en esto, en esta parte donde me notifico de la expresión de agravios, el traslado a la contraria y el plazo para contestar es la función de la otra parte del apelado, autos para sentencia y el plazo para que dicte sentencia a los jueces de Cámara. Me quedo con esta parte del 255, me parece lo más importante, los 5 incisos que tiene, el de diferimiento lo vemos mañana un poquito más, qué pasa con las apelaciones fundadas, concedidas con efecto diferido, que esta es la oportunidad para plantearlas, y todos los supuestos que tiene el 255 para la apelación libre. Estoy mirando programa, creo que con esto... Finalizado el punto 4, también quedó mal escrito, dice características del y recurso de apelación, eso quedó mal, lo taché, por notificación de la sentencia. La notificación de la sentencia definitiva que dicta la Cámara en un recurso de apelación libre se notifica por cédula. Siempre es una sentencia definitiva en los mismos términos que la que dicta el juez de primera instancia, así que con los mismos alcances se va a notificar por cédula. ¿Qué va a poder plantear la parte contra esta sentencia definitiva de Cámara? Depende de las circunstancias, un recurso extraordinario. Depende. Al igual que con la interlocutoria, va a poder plantear una aclaratoria, una revocatoria in extremis, pero en general, contra este tipo de sentencias, si hay alguna disconformidad con lo que resolvió la Cámara y las condiciones están dadas, que después van a ver cuáles son los requisitos, se va a plantear un recurso extraordinario que va a resolver la Suprema Corte de Justicia de la provincia. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Información dada en exceso,
Viviana me mira así como diciendo, ¿qué pasa con todo esto? Fabiana. Pregunta, ¿qué pasa con los recursos diferidos, ¿sí? Que la sentencia de primera instancia queda firme? Los alcances que va a tener esa sentencia, diferimiento. La sentencia primera, o sea, los diferidos se tratan en Cámara cuando llega por recurso de apelación de la sentencia. Y si la sentencia queda firme por... Perdón. En general, las apelaciones que se conceden con efecto diferido son cuestiones que no van a tener incidencia tal como para generar una modificación de la sentencia de en la sentencia, perfecto. ¿Y cómo se tratan? Accesorias como las costas, cuestiones muy puntuales que no van a, pero no es que vos decís, con eso me quedó pendiente, va a generarse la modificación de la sentencia. No, pero ¿cómo se tratan? ¿Que se mandan, una vez que quedó firme, se mandan a Cámara a tratarse eso? Ahí hay que ver, ahí depende, hay que ver cómo lo instrumentamos. Algunos, en realidad, cómo lo instrumenta el profesional en lo diligente que sea. En general, lo que hay que hacer, cuando se dicta la sentencia de primera instancia, si vos tenés un recurso que te fue vos profesional, abogado de una de las partes, que planteó un recurso que fue concedido con efecto diferido, tenés que presentarle después un escrito que diga, señor juez, eleve el expediente a la Cámara por el recurso concedido con efecto diferido a focas tanto, manteniendo la apelación o no, porque a veces pierde virtualidad la apelación concedida con efecto diferido porque la sentencia de primera instancia se dictó, pero si insisto y yo necesito que se me trate ese recurso con efecto diferido, tengo que solicitar la elevación para que el tratamiento de ese recurso que me quedó pendiente. Perfecto. Sí, perdón, me ahogué. ¿Estamos? Sí, 15, profe. 13. Ya se aburrieron de escucharme, de gritar, de pasar un power filminas como loca. Profe. Sé que están cansados, pero mañana en principio va a ser una de las últimas clases que tengamos. Traten de leer el articulado del código, de leer un poquito de recurso de queja, que es el último recurso que vamos a ver mañana, que ya les anticipo que es el recurso que nos ayuda a llegar a la Cámara cuando el juez de primera instancia no nos deja ir, porque el juez de primera instancia nos deniega el recurso de apelación porque considera que no es procedente o que no hay un gravamen irreparable. Entonces voy a tener esta herramienta de la queja para ir directamente a la Cámara y decirle, señores de Cámara, el juez de primera instancia no me deja venir. Lo vemos mañana. Me importa que tengan en claro de la apelación libre el único efecto que se concede, en el único modo en que procede de sentencia definitiva, de juicio ordinario y sumario, se lo voy a repetir hasta el cansancio, y las posibilidades que nos brinda el 255. Lo demás, memorial, expresión de agravios, los plazos, esas cuestiones lo van a sacar, es fácil, lo van interpretando con las líneas de tiempo, pero quédense con todos estos detallecitos de las posibilidades del 255 de apertura a prueba, que es lo distintivo y lo más novedoso que tiene el recurso de apelación libre. ¿Sí? ¿Azul? Bien, perfecto. Les voy mirando las caras de aburridos y voy preguntando. A las 13:30 nos vemos a la misma hora por el mismo canal, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias a ustedes Gracias, por el doctora. aguante, Muchísimas gracias. por la buena onda. No, gracias a ustedes. Chao, gracias. Por tan extensa Buenas clase. tardes. Hasta mañana. No, gracias. Muchas gracias.